Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como siempre, qué gusto y qué honor darle la bienvenida a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 9 de marzo del año 2017 y para esta sesión, como cada vez, permítanos ofrecerle un breve resumen de los asuntos que habrán de ser sometidos a la consideración de la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, para lo cual me acompaña Noemí Cantú, integrante de la ponencia del magistrado Héctor Romero. Noemí, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jesús. Platícanos, Noemí, hay 5 asuntos que se sesionarán el día de hoy. Uno de ellos relacionado con una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos relativo al pago de dietas. Cuéntanos, Noemí. Así es, los actores acuden a esta sala a impugnar la sentencia del Tribunal Electoral de Morelos, en el que declaró infundada la pretensión relacionada con el pago de distintas remuneraciones por parte del Ayuntamiento de Atlaltaucan en esa entidad federativa, a quienes habían fungido como presidente municipal, síndica y regidores del ayuntamiento del año 2013 al 2015. Hay otra resolución que se combate del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Noemí, relacionada con la organización política Pacto Social de Integración. ¿Nos quieres contar? Así es, se trata de un juicio de revisión constitucional en contra de una sentencia emitida por el tribunal que señalas, recaída a un recurso de apelación local en donde se desechó la demanda del partido. Sí. Al considerar que no existía una afectación directa a su interés jurídico con la emisión de 2 oficios por parte del Consejo General del Instituto Electoral Local, en donde convocaba una sesión en donde se discutiría el proyecto de resolución por el que se declararía la pérdida del registro del partido actor. Sin duda interesante y veremos qué resuelve la sala. Así es. Hay 3 asuntos más relacionados con credencial de elector, que no han sido la excepción estos asuntos, Noemí. No, ya hemos tenido varios en esta sala regional, esta vez son 3 juicios ciudadanos. Los actores acuden a impugnar la determinación emitida por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, en donde declaró improcedente su solicitud de inscripción o actualización en el Registro Federal de Electores para la credencialización en el extranjero. Genial, ¿nos estarás platicando al final los criterios que asuman la magistrada y los magistrados, Noemí? Claro que sí. A usted lo invitamos a que siga esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 4 juicios ciudadanos y un juicio de revisión constitucional electoral con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Asimismo, le informo que serán objeto de análisis y, en su caso de aprobación, 3 propuestas de jurisprudencia cuyos rubros en su momento serán precisados. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión. Magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a consideración de ustedes los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, por favor, les solicito lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciado César Américo Calvario Enríquez, por favor, dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de esta sala el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano número 19 de este año, promovido por Cornelio Zapata Lezama, por su propio derecho, a fin de impugnar la determinación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral de declarar improcedente su solicitud individual de inscripción o actualización en la sección del Padrón Electoral de mexicanos residentes en el extranjero. Al respecto, la ponencia consulta al Pleno declarar fundado el agravio del actor en atención a lo siguiente.
En el proyecto se destaca en primer término que la decisión de la autoridad obedeció, según su dicho, a que el acta de nacimiento del promovente no se encontraba asociada con alguna clave única del registro de población, también conocida como CURP. Lo anterior, con base en la respuesta que le diera en su oportunidad la Dirección del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que no era posible generar una CURP para el accionante, atento que la Dirección General del Registro Civil del Estado de Puebla le había comunicado que el acta de nacimiento del actor se encontraba sujeta a un trámite denominado rectificación administrativa. De igual forma se detalla que durante la instrucción del juicio que nos ocupa, se requirió en 2 ocasiones a la citada Dirección General a fin de esclarecer los motivos que le impedían validar la información contenida en el acta de nacimiento del accionante, aportada por él mismo en copia simple para el trámite de su solicitud. En atención a ello, se obtuvo de la autoridad estatal la certificación de la información contenida en dicho documento, con la cual se solicitó, a su vez, a la Dirección del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación que, de no existir algún otro impedimento legal para ello, generara una CURP para el accionante, lo cual fue atendido satisfactoriamente. De ahí que, al haberse superado el motivo que llevó a la autoridad a declarar improcedente el trámite solicitado por el actor, pues éste ya cuenta con una CURP, la ponencia estima procedente ordenar a la autoridad responsable que, de no existir diverso motivo legal que lo impida, incorpore al actor en la sección del padrón electoral de mexicanos residentes en el extranjero y, en consecuencia, genere y le entregue su credencial para votar en el extranjero, con la inclusión de la CURP que fue proporcionada por el Registro Nacional de Población a este órgano jurisdiccional. De igual forma, la ponencia considera que, en el caso, tanto la Dirección General del Registro Civil del Estado de Puebla como la Dirección del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación debieron actuar con mayor diligencia a favor del ciudadano, como se detalla en el proyecto, por lo que se propone conminar a sus titulares a fin de que en los subsecuentes se conduzcan de esa forma al atender asuntos como el que nos ocupa, a fin de cumplir con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que les impone el artículo 1 constitucional en su carácter de autoridades del Estado mexicano. En mérito de lo expuesto, se propone revocar la determinación impugnada para los efectos antes precisados. Es cuanto, presidente, magistrados. Muchas gracias, César. A consideración de este Pleno, el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 19 de este año se resuelve. Primero, se revoca la determinación impugnada. Segundo, se ordena a la responsable que, de no existir algún otro impedimento legal, incorpore a la parte actora en el padrón electoral de mexicanos residentes en el extranjero y, en consecuencia, emita y entregue la credencial solicitada en los términos previstos en esta sentencia, debiéndolo incluir, en su oportunidad, en la lista nominal respectiva. Tercero, hecho lo anterior, se ordena a la responsable que informe a esta sala regional en los términos precisados en este fallo. Licenciado Luis Enrique Rivero Carrera, por favor dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano 35 de este año, promovido por Antonio Castellanos Encinas en contra de la improcedencia de su solicitud de expedición de credencial para votar desde el extranjero, por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, en razón de que el acta de nacimiento presentada por el actor no se encontraba asociada a ninguna clave única de registro de población, CURP. En el proyecto se propone revocar la determinación impugnada y ordenar a la responsable que entregue al actor su credencial para votar y, en consecuencia, lo incluya en el padrón electoral de electores residentes en el extranjero. Ello, en atención a que, durante la sustanciación del presente medio de impugnación, el Registro Nacional de Población validó la información contenida en el acta de nacimiento del actor y, como consecuencia de ello, le asignó una CURP. En ese sentido, a juicio de la ponente, ya no existe impedimento legal para que la responsable otorgue el documento solicitado. Es la cuenta. Gracias, Luis Enrique. A nuestra consideración el proyecto de cuenta.
Al no haber intervención alguna, Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación que Como corresponde. lo indica magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas, A favor. magistrado Héctor Romero Bolaños, A favor del proyecto. magistrado presidente Armando Maite Hernández, A favor. magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 35 de este año se resuelve. Primero, se revoca la determinación impugnada. Segundo, se ordena a la responsable que, de no existir algún otro impedimento legal, incorpore a la parte actora en el padrón electoral de mexicanos residentes en el extranjero y, en consecuencia, emita y entregue la credencial solicitada en los términos previstos en esta sentencia. Tercero, hecho lo anterior, se ordena a la responsable que informe a esta sala regional en los términos precisados en este fallo. Licenciado Javier Ortiz Zulueta, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a la consideración de mis compañeros integrantes de Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 33 del presente año, en el que se propone confirmar la resolución del Tribunal Electoral de Morelos, que consideró improcedente el pago de diversas prestaciones reclamadas por los integrantes del Ayuntamiento de Atlatlaucan del periodo 2013-2015. Así, en el proyecto que se somete a su consideración, se estima que, contrario a lo afirmado por la y los demandantes, el Ayuntamiento sí compareció al juicio primigenio, además de que el tribunal responsable tiene la facultad de dictar las diligencias necesarias para la sustanciación de los expedientes, por lo que resulta apegado a derecho que tomar en consideración la documentación remitida por el Ayuntamiento. Asimismo, se desestiman los agravios relacionados con la compensación económica del año 2015 por lo siguiente. En la resolución impugnada, no se consideró improcedente el pago de la compensación reclamada por la falta de publicación del presupuesto de egresos en el periódico oficial local. Además, se pone de relieve la importancia de dicha publicación de conformidad con los principios de transparencia y acceso a la información pública dentro del contexto del gobierno abierto. Por cuanto hace el agravio relativo a la falta de exhaustividad en la valoración de diversas pruebas, este se considera infundado por cuanto hace a las que sí fueron valoradas por el tribunal responsable, fundado pero a la postre inoperante por cuanto hace a aquellas que no resultan útiles para demostrar la obligación de pagar la compensación exigida por los actores. También se considera que, si bien la compensación económica es parte integrante de las percepciones de los integrantes del ayuntamiento, no hay elementos en el presupuesto de egresos que la contemplen ni un tabulador desglosado de la misma. Por cuanto hace al pago de las remuneraciones, los actores manifiestan haber firmado los acuses de recibo sin que se hubiera realizado el pago. Al respecto, en el proyecto se estima que esta constituye una situación extraordinaria que los actores no lograron acreditar. Por cuanto hace al agravio relativo a la falta de exhaustividad en la valoración de diversas pruebas relacionadas con las remuneraciones, se considera infundado por cuanto hace a las que sí fueron valoradas por el tribunal responsable y fundado, pero a la postre inoperante, por cuanto hace a aquellas que no resultan útiles para demostrar la falta de pago alegada por los actores. Por cuanto hace al agravio relativo a que el tribunal local indebidamente tuvo por realizado el pago de las remuneraciones reclamadas por medios no ordinarios, diversos a las transferencias electrónicas, tales como la entrega de vehículos y el pago del impuesto predial, este se considera infundado, ya que no controvierten en sí mismo dichos actos ni el alcance de las consideraciones del tribunal responsable. Aunado a lo anterior, se considera que los actores, como integrantes del ayuntamiento, tenían la función de vigilar el ejercicio del presupuesto y administrar la hacienda pública, por lo que se propone dar vista a la Fiscalía General del Estado de Morelos a efecto de que tenga conocimiento de los hechos narrados y, en su caso, realice las actuaciones que correspondan. Por cuanto hace a las dietas reclamadas por los actores, se considera que resulta inoperante, ya que no controvierte la consideración principal del tribunal local en el sentido de que sí se había efectuado su pago. Por las consideraciones anteriores, se propone confirmar la sentencia impugnada. A continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 36 de este año, promovido por Israel García Madrid contra la determinación que declaró improcedente el trámite de solicitud individual de inscripción del Registro Federal de Electores para credencialización en el extranjero.
En el proyecto se estima que debe revocarse el acto impugnado, porque la negativa obedeció a que el acta de nacimiento del actor no se encontraba asociada con ninguna cédula única de registro de población. Sin embargo, a fin de superar este obstáculo, tanto la responsable como el magistrado instructor requirieron al Registro Nacional de Población e Identificación Personal, quien informó que existía una imposibilidad para generar la CURP del actor, toda vez que el Registro Civil de Sonora, al validar el acta de nacimiento, señaló que había omisiones, tales como la fecha y el lugar de nacimiento del actor, y que éste debía acudir en forma personal para aclarar tales datos. En la propuesta se expone que en forma contraria a lo aducido por las autoridades, tanto del acta de nacimiento aportada por el actor como del informe rendido por el Registro Civil, quien remitió una copia manuscrita del acta, es posible desprender los datos aparentemente faltantes. En mérito de lo anterior, en el proyecto se propone vincular al Registro Nacional de Población para que, con base en los elementos que esta sala regional desprendió de las constancias del expediente y de la información que puede indagar en la oficialía del registro civil respectiva, genere la CURP del actor y en su oportunidad la haga llegar a la autoridad responsable para calmar con ello la pretensión del actor. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de Revisión Constitucional Electoral número 2 de este año, promovido por Pacto Social de Integración, contra la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que desechó de plano la demanda de juicio local al considerar que no existía afectación a su interés jurídico. En el proyecto se propone declarar como infundados los agravios esgrimidos en cuanto al indebido desechamiento de la demanda presentada contra 2 avisos de sesión pública que el consejero presidente del Instituto Electoral Local emitió para convocar a los integrantes del órgano electoral. Lo anterior porque los avisos de sesión pública que emite el consejero presidente no son vinculantes ni tampoco comprenden un principio de ejecución de los asuntos a tratar por el Consejo General del Instituto Local, ya que precisamente es un órgano en forma colegiada quien debe emitir los acuerdos respectivos previa deliberación y votación. Por otro lado, en la propuesta se califican como inoperantes los agravios relativos al porcentaje de votación que debía ser tomado en cuenta en la elección, ya que los acuerdos en los que el Instituto Electoral se pronunció al respecto fueron debidamente impugnados por el propio actor, quien no está inaudito respecto de sus pretensiones en el fondo de los asuntos. En mérito de lo expuesto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, Javier. Están a consideración de este pleno los proyectos de cuenta. Magistrada María Silva Rojas, por favor. Gracias. Tengo comentarios en 2 asuntos. Empiezo por el primero, por el que dieron cuenta. Ok. Por favor, magistrada. Gracias. En relación con el juicio ciudadano 33, nada más, estoy a favor de la propuesta, a favor de los resolutivos. Sin embargo, en este asunto se admitió como tercero interesado al ayuntamiento, que fue la autoridad responsable en la instancia primigenia. Y yo no acompaño la admisión del ayuntamiento como tercero interesado, toda vez que de su escrito se desprende que viene aquí a defender su propio acto. Creo yo que el carácter que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación reconoce a los terceros interesados está encaminado a proteger el derecho que puede tener alguna persona, puede ser persona, organización, partido político, que es totalmente opuesto al que viene haciendo valer el actor en un juicio. Esto se ejemplifica muy claro, por ejemplo, en los casos de candidaturas, en que se queda como registrado por un partido político, un candidato, y viene impugnando el proceso interno de selección otra persona diciendo que tenía mejor derecho a ser registrada. La Ley de Medios de Impugnación no reconoce el carácter o la posibilidad de que una autoridad responsable en la instancia primigenia comparezca como tercero interesado, y creo que la razón de esta omisión obedece a que en la Ley de Medios, bueno, y en el sistema de medios de impugnación electoral, por regla general, las autoridades responsables carecen de legitimación para impugnar los actos porque vendrían defendiendo su propio acto, y por lo mismo que carecen de legitimación en términos generales es por lo que no podrían, o la Ley de Medios no les reconoce esta facultad de comparecer como terceros interesados.
Hemos visto en algunos casos que excepcionalmente se les puede reconocer legitimación a las autoridades responsables, y es en casos en los que vienen, por ejemplo, no a defender su propio acto, sino a defender violaciones procesales o algunas otras cuestiones. Pero en este caso el ayuntamiento viene totalmente a defender su acto, por lo cual yo no encuentro algún derecho opuesto al del actor. Sí, una pretensión, pero no un derecho opuesto al derecho que tiene el actor, bueno, que viene impugnando, haciendo valer el actor. Por eso creo yo que en este caso en particular el ayuntamiento no debería de haber sido admitido con carácter de tercero interesado. Estoy de acuerdo con todas las demás consideraciones del proyecto. Gracias. Magistrada, ¿alguna otra intervención? Magistrado Romero. Muchas gracias. Seré muy breve. Buenas tardes a todas y a todos. Seré muy breve nada más para decir que yo comparto el proyecto en sus términos. La razón por la que acepto o comparto la idea de que en este caso debe aceptarse como tercer interesado a quienes acuden, parte de la idea que hemos venido sosteniendo en cuanto a que la dinámica de este tipo de juicios nos ha llevado, por ejemplo, a aceptar a ser más flexibles en cuanto en qué casos las autoridades responsables pueden eventualmente controvertir una decisión de un tribunal local, quienes fungieron como autoridades responsables ante ellos. En el caso del tercer interesado yo encuentro las mismas razones. Si, por ejemplo, viene una autoridad responsable como tercero, como decía la magistrada, tratando de participar, de defender un acto que eventualmente defendió como responsable ante una autoridad jurisdiccional local, me parece que aplican las razones que cuando los aceptamos como actores, por ejemplo, podrían venir como terceros y decir, si tú revocas lo que dijo el tribunal local, podría estarse afectando el patrimonio del ayuntamiento. Si nosotros aceptamos que controviertan, que acudan como actores ante nosotros, pues es igual de importante que acudan como terceros a hacernos notar ese tipo de cosas. La apertura, digamos, parte de la misma ley. La ley dice que los terceros interesados son quienes tengan un derecho incompatible con el del actor. La ley nunca dice expresa ni implícitamente que y no podrá ser la autoridad responsable. Dice quienes tengan un derecho incompatible y tienen ese derecho incompatible. Y también yo aquí quisiera sensibilizar a la magistrada, esto que acabo de decir se lo dije en la sesión previa, pero sensibilizarla en una cosa que yo me quedé pensando después. En estos asuntos también se da el fenómeno de que el ayuntamiento, podría ser que el ayuntamiento que tomó la decisión de pagar ciertas remuneraciones ya no está en funciones, nos pasa con frecuencia. Y quien acaba defendiendo posteriormente el acto es un ayuntamiento distinto, es quien acude a juicio. Entonces me parece que en estos casos también tenemos que tener apertura sobre cuál es la figura del tercer interesado, porque tanto la autoridad que aprobó las remuneraciones como quien acude al juicio defendiendo podrían tener incluso posiciones diferentes. Entonces tenemos que ser un poco más flexibles y abiertos en cuanto a, en este tipo de juicios, cuáles son qué tipo de personas pueden venir a alertarnos de cosas en el carácter de terceros interesados, porque sin duda eso permite que podamos impartir una mejor justicia. Muchas gracias. Al contrario, magistrado Romero, ¿alguna otra intervención? Bueno, yo en realidad las consideraciones están en el proyecto, suscribo lo que ha dicho el señor magistrado Romero y el hecho de reconocerles el interés jurídico va justamente en esta vertiente que hemos construido los tres de mayor apertura. Y justamente este y muchos otros casos son aquellos donde un ayuntamiento saliente se aprueba ciertas prestaciones y es el entrante el que viene en la defensa de unos intereses. Y si atendemos a la literalidad del artículo 12, párrafo primero, inciso C, de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral,
Caben dos lecturas, una literal y de manera limitativa decir que son terceros el partido político, la coalición, el candidato, organización o agrupación política o de ciudadanos según corresponda. Esa es una posibilidad. La otra es que sean de manera enunciativa y no limitativa, máxime que después este mismo precepto dice que tengan un interés legítimo en la causa, y creo que aquí quien fue primigeniamente responsable y a la que se le están afectando ciertos derechos patrimoniales, porque hay una condena, estime que puede acudir a alegar lo que a su derecho convenga, y sobre todo la propia ley dice que este interés legítimo derive de un derecho incompatible con el que pretende el actor. Entonces me parece que se dan los escenarios para poder reconocer. Yo lo que celebro aquí es que no haya objeciones en el fondo, creo que hay acuerdo, y esta parte de las figuras procesales o procedimentales, yo sí prefiero o procurar darles mayor acceso. No vienen mal lo que nos quieran alegar las partes, desde luego siempre que tengan un interés legítimo en la causa. Yo aquí lo advierto, y es por eso que estimamos que en el caso no afecta en lo absoluto a la controversia el reconocimiento de la calidad de terceros interesados en el presente juicio. Pero no tendría nada más que agregar lo que ya se dijo aquí. Magistrada. Yo sí, nada más, muy brevemente, no estoy cerrada a que en algunos casos pueda haber una excepción en que se le reconozca el carácter de tercero interesado a una autoridad responsable. De hecho, incluso ya lo hicimos en un proyecto que sometí a su consideración el año pasado. En este caso, a diferencia de, no, como se mencionó hace unos momentos, no hubo una condena al ayuntamiento en el acto que se está impugnando. De hecho, fueron declarados infundados todos los argumentos que establecieron los actores en la instancia primigenia, y por eso mismo es por lo que yo creo que aquí no tiene legitimación el ayuntamiento, porque no viene haciendo valer ningún daño patrimonial o alguna cuestión por decirlo, porque en realidad no se le condenó a nada en esa instancia. Sería todo. Gracias. Magistrado Romero. Perdón, pero es que si se revocara la sentencia podría causarse ese efecto, por eso ellos acuden a advertir. Si se revoca la resolución, podría causarse el efecto de haber un daño patrimonial. ¿Alguna otra intervención? Gracias. Magistrada, ¿tenía alguna otra, algún otro asunto? Sí, en el JDC 36, este asunto es uno de los asuntos de credenciales que han estado llegando recientemente, y en la propuesta se vincula al RENAPO a que emita la CURP a favor del actor, y una vez que esté emitida asignada la CURP, se ordena al INE que emita la credencial con la inclusión de la CURP que en su momento emita el RENAPO. Estoy totalmente de acuerdo con los razonamientos que se hacen en el proyecto en relación con lo que yo diría que es una negligencia por parte de las autoridades encargadas de realizar los actos tendientes a la asignación de la CURP al actor. Y tal como se menciona en el proyecto y se dio vista en la cuenta, las autoridades que estaban obligadas a emitir esta CURP en principio decían, bueno, es que del acta de nacimiento no se desprende la fecha de nacimiento, no se desprenden algunos datos que revisando las constancias sí se alcanzan a advertir. Por eso comparto esas consideraciones. Sin embargo, en lo que desgraciadamente me tengo que apartar del proyecto es, a mí me cuesta un poco de trabajo compartir la idea de vincular al RENAPO a asignarle la CURP al actor. La pretensión del actor es que se emita una credencial para votar, para proteger su derecho a votar y ser votado. Y en este caso, eso podría tutelarse con la simple orden de emisión de una credencial sin la CURP, que ya lo hemos hecho en casos extraordinarios. Ya leí por aquí algunos de los manuales que tiene el RENAPO para la emisión de las CURPs, y efectivamente, como se dice en el proyecto y como se dio cuenta, parecería que tiene todos los elementos necesarios para emitir esta clave. Sin embargo,
Yo desconozco el manejo técnico y todas las cuestiones técnicas y procedimentales que se tengan que hacer para la asignación de la CURP. Y por eso es por lo que se me hace un poco arriesgado ordenarle al RENAPO en una materia que al menos yo no conozco, la emisión de esta CURP. No sé realmente si a lo mejor esa orden puede acarrear algún problema práctico que yo desconozco por no conocer todas esas técnicas y procedimientos. Y en este caso, por ejemplo, en este caso particular, la copia que mandaron estas autoridades al expediente trae aparentemente una diferencia con la letra inicial del nombre del actor. El actor se llama Israel y él en todos los documentos que nos presenta aparece ese nombre escrito con I latina. Sin embargo, en los documentos que aportan las autoridades podría parecer que está escrito con Y, o al menos ellos le dan esa lectura. Entonces, al momento de nosotros, como se propone en el proyecto, ordenar que se emita una CURP, estamos diciéndole al RENAPO que en términos de la normativa interna que tienen ellos, interprete los documentos con los que cuenta, tomando en consideración la obligación que tienen de proteger los derechos humanos del artículo 1, a efecto de emitirle esta CURP. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar si la CURP la emite con Y y todos los demás documentos del actor de identificación e inclusive el registro que que podría tener el Instituto Nacional Electoral queda con I latina? Son problemas técnicos prácticos que yo veo con esta orden que se está dando al RENAPO para la emisión de una CURP en una materia que yo desconozco. Por eso a mí se me hace que lo conducente en este caso sería más bien sí revocar la determinación del Instituto Nacional Electoral de no emitirle la credencial al actor por no tener la clave única de registro de población, pero no para efectos de vincular al RENAPO que le emitiera, sino para efectos de vincular al Instituto Nacional Electoral a que emitiera la credencial de manera excepcional sin la inclusión de esta clave. Gracias, magistrada Silva. ¿Alguna otra intervención? Bueno, desde luego que la posición que nos propone la magistrada atendería completa la pretensión del actor desde este momento. La propuesta que formulamos atiende, desde mi perspectiva, a una de las finalidades importantísimas que tiene la credencial para votar con fotografía, que ya lo hemos discutido. Nació como un documento para votar y se ha transformado y establecido de manera muy significativa en nuestro país como un documento de identificación. Y es por eso que en las reformas a la ley electoral se incorporaron algunos elementos como la clave única de registro de población, con la idea de identificar a la persona, es decir, una clave única respecto de una persona única. Y es un elemento que, entiendo, no está en este momento sobre la mesa la constitucionalidad o no de esta previsión normativa, sino un aspecto fáctico para el ámbito de protección. Durante la instrucción del asunto, bueno, nosotros revisamos el acto reclamado y las razones de la negativa e hicimos algunos requerimientos y le pusimos sobre la mesa al RENAPO los documentos aportados dentro de los que, desde nuestra óptica, y así se plasma en el proyecto, las supuestas omisiones de lugar de nacimiento y fecha de nacimiento no está. La simple lectura de los documentos, haciéndolo, digamos, de manera ni siquiera detallada, de manera simple, uno advierte que hay una violación a un derecho ahí por parte de una autoridad administrativa. Y la violación del derecho, desde mi punto de vista, se constituye porque el artículo 1 de la Constitución, que ya invocaba la magistrada María Silva, impone a todas las autoridades el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. Y si el RENAPO es la autoridad encargada de expedir esta clave a propósito de las actas de nacimiento que se expidan, y entre su normativa tiene la atribución de revisar y analizar estos documentos, me parece que en el caso concreto no ha actuado conforme a lo que le marca no solo su normativa interna, sino la propia Constitución. Y decía la magistrada, es que no sé qué tanto va a impactar esto. Yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, la protección de un derecho sustantivo no puede restringirse o limitarse a la y suponiendo que no existiera un procedimiento o se afectara un procedimiento. Las autoridades tienen la obligación de construir todos los procedimientos que sean necesarios a efecto de proteger y garantizar el pleno ejercicio del derecho sustantivo. ¿Es un derecho de las personas obtener esta clave? Sí. ¿Es una obligación de la autoridad otorgárselas? Sí. ¿No es atribuible al ciudadano estos errores? No lo es. Entonces me parece que el RENAPO tiene que desplegar sus actuaciones correspondientes a efecto de proteger y garantizar el derecho. Y esto, a pesar de que el RENAPO no es la autoridad responsable ante nosotros, en términos de la jurisprudencia 31 del 2002 de este tribunal, de la Sala Superior, que dice que en la ejecución de sentencias electorales las autoridades están obligadas a acatarlas independientemente de que no tengan el carácter de responsable cuando por sus funciones deban desplegar actos para su cumplimiento. El ciudadano nos viene reclamando un derecho o la violación a un derecho político electoral de votar, dado que no se le expide el documento correspondiente, y para obtener el documento es necesario que una autoridad ejerza una actividad o despliegue una cierta actividad. Me parece que cabe totalmente en el ámbito de esta jurisprudencia. Creo que la posición de la magistrada me gusta porque es protectora y otorga de inmediato el documento. Pero después de reflexionarlo, porque esta posición la puso sobre la mesa desde que lo discutimos en privado, me convenzo más de esta posición porque además manda un mensaje no solo y un precedente no solo para el caso. Acabamos de conminar al RENAPO a que actúe con mayor diligencia. Me parece que, al menos en la propuesta, y si se acompañara en términos de sentencia, manda un mensaje muy claro al RENAPO de que no puede ser solo una autoridad administrativa tramitadora, sino que tiene un deber de protección de derechos. Y en estos casos donde, según ellos, no se desprenden elementos y se le aportan, es su deber otorgar la clave única de población, y una vez que se obtenga, el INE, tengo la certeza de que no tendrá ninguna objeción en entregar el documento. Incluso los plazos que se dan para que se despliegue esta actuación son muy breves, en la propuesta son muy breves, en el ánimo también de proteger lo más pronto posible al ciudadano en el derecho que estima que se le vulneró. Es lo que yo quisiera agregar. Desde luego todo lo que digo, lo digo de manera muy respetuosa, respetando desde luego la discrepancia, reiterando que la entrega de credencial para ciudadanos sin la CURP no es algo extraño, ya lo hicimos en una ocasión, tratándose de una persona colocada en una situación de vulnerabilidad, lo volvería a hacer si se pone sobre la mesa algunos otros elementos. Creo que en este caso la sentencia, si llega a ser sentencia esto, la posición protege, y termino con eso, tanto el ámbito de incorporar un elemento que identifica a una persona con su país, digamos, y además un documento electoral. Muchas gracias. Señor magistrado Romero. Muchas gracias. También seré muy breve para anunciar mi voto a favor también del proyecto en sus términos, y me parece también correcto agradecer al magistrado Maitret porque durante la deliberación fue sensible en atender algunas preocupaciones. Desafortunadamente no logramos un consenso total con la magistrada para llegar a un acuerdo. Yo quiero destacar las virtudes del proyecto. Yo le veo por lo menos 3 virtudes.
La primera es que se hace cargo de que la credencial del lector es un documento también de identidad. La propuesta que hace la magistrada de emitir la credencial sin la clave única del registro de población, primero, implicaría entregar un documento a un ciudadano, y no hay que perder de vista eso, que está viviendo en el extranjero. Entonces, para mí es importante, y por eso veo que es una virtud el proyecto de nuestra consideración, que se busque garantizar que la credencial, que se haga el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo para que la credencial se emita con la clave única de registro de población. La Sala Superior ya tiene diversos precedentes, criterios jurisprudenciales o tesis relevantes donde reconoce que la credencial es un documento de identificación. Por ejemplo, la tesis 15 de 2011 abiertamente dice que si la credencial para votar pierde vigencia, también la pierde como documento de identificación oficial. Está íntimamente ya vinculada. La evolución de la credencial del lector ya la ha vuelto un instrumento de identificación también, y por tanto también tutela el derecho fundamental previsto por la Constitución y diversos instrumentos internacionales, el derecho a la identidad de los ciudadanos. Aquí también estamos protegiendo, con la propuesta de nuestra consideración, el derecho a la identidad de un ciudadano en el extranjero al tratar de que la credencial es expedida también con la clave única del registro de población. Por eso es que a mí me gusta el proyecto, porque garantiza y tutela este derecho. La segunda virtud que yo veo es que el magistrado en la instrucción hizo también un intento requiriendo al Registro Nacional de Población para que con los documentos que tenía en este momento en la instrucción se emitiera la clave única de registro de población. Y lo que el magistrado nos propone con este proyecto es: yo en la instrucción ya lo intenté, ahora necesito la fuerza de una sentencia del colegiado, del pleno de la sala, porque la fuerza del colegiado será distinta a la fuerza que yo tuve en un acuerdo de instrucción. Esa es la segunda virtud que yo veo, que es una sentencia. Lo que el magistrado nos está proponiendo es que sea el pleno quien lo mande. Y la tercera virtud también, lo decía el magistrado, está en la jurisprudencia que mencionaba, la 31 de 2002, que como bien decía, donde ya tiene pues varios años que la Sala Superior ha reconocido que como tribunal podemos vincular y obligar a distintas autoridades, aunque no sean responsables en el juicio. Y es lo que está haciendo el proyecto. El proyecto lo que está haciendo es mandar un mensaje claro, que como tribunal podemos decirle al RENAPO que tiene que realizar una serie de actos, dado que se están revisando ya los documentos y está diciendo con toda claridad que los dos datos faltantes, que son la fecha de nacimiento, o que estaban un tanto en controversia, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, se puede desprender claramente de la lectura de todo el acervo, de todos los documentos que ya obran en el expediente. Y por tanto se puede perfectamente vincular por este tribunal al Registro Nacional de Población para que emita la clave única del Registro de Población y de manera totalmente vinculada o relacionada, que el Registro Federal de Electores emita, expida y entregue la credencial de elector una vez que se tenga el otro documento. Es por esas tres virtudes que yo acompaño plenamente el proyecto a nuestra consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Romero. Magistrada Silva, por favor. Gracias. Nada más brevemente, porque en las dos intervenciones se resaltó el hecho de la tutela al derecho del actor de tener este documento de identidad y tener la clave única del registro de población. No controvierto yo el hecho de que el actor tenga este derecho. Lo que a mí me parece simplemente es que nosotros no somos el tribunal indicado para protegerlo y tiene a su disposición las instancias administrativas conducentes para tratar de hacer que alguien proteja ese derecho en el caso particular, y nosotros podemos proteger el derecho a ser votado emitiendo la credencial sin la CURP y sin que se le siga violando este derecho a tener la credencial y poder votar. Sería todo. Gracias. Magistrada,
¿Alguna otra intervención? Bueno, es que en esta parte yo obvio no estoy de acuerdo. Desde luego que si exclusivamente la materia del juicio fuera obtener su clave única, quizás sería a través de un juicio administrativo. El tema aquí y lo que nos motiva y nos da competencia es que su pretensión última es la credencial para votar, y un elemento, de acuerdo con la ley, que compone o que debe incluir la credencial es esta clave única. Entonces, lo que se está haciendo no es atender una pretensión de CURP, porque nos queda claro que no viene a pedirnos su CURP, sino su credencial. Lo que estamos haciendo en la propuesta es remover un obstáculo para obtener su credencial. Y en eso me parece que no podríamos respetuosamente pedirle al actor que primero promoviera un poco la similitud de lo que hace el RENAPO. A ver, tú vives en el extranjero, vente, aclara tu tema, haz tu trámite administrativo, y una vez que corrijas tu registro civil, entonces vendrás al RENAPO a que te entregue tu CURP y luego tramita tu credencial. Creo que la propuesta, basado desde luego en la jurisprudencia, vincula a la autoridad y tiende a remover ese obstáculo para que se le entregue su derecho y cumpla a cabalidad su pretensión. Sé que la magistrada nunca propuso ni ahora lo dijo que siguiera un juicio distinto y luego fuera a tramitar su credencial, pero me parece que si en nuestras manos está la posibilidad de proteger un derecho, que es el derecho político electoral, y para eso le removemos los obstáculos, protegiéndole además otro derecho, me parece que cumplimos a cabalidad nuestra naturaleza de tribunal constitucional defendiendo los derechos humanos de las personas. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Si no hay más intervenciones, Secretaria General, tome la votación que corresponda, por favor. Como lo indica magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor del juicio ciudadano 33, con la mención de que emitiré un voto concurrente en los términos de la intervención, y en contra del juicio ciudadano 36, con el anuncio también de que emitiré un voto particular, y a favor del juicio de revisión constitucional 2. Gracias, magistrada. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los tres proyectos. Magistrado presidente Armando Mayra Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos relativos a los juicios ciudadanos 33 y de revisión constitucional electoral 2 han sido aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que en el juicio ciudadano 33 la magistrada María Silva Rojas emite un voto concurrente en los términos de su intervención. Finalmente, en el juicio ciudadano 33 ha sido aprobado por mayoría, con el voto en contra de la magistrada María Silva Rojas, quien emite voto particular en los términos de su intervención. Muchas gracias, Secretaria General. En consecuencia, en el juicio ciudadano 33 se resuelve: primero, se confirma la sentencia impugnada; segundo, se da vista a la Fiscalía General del Estado de Morelos para los efectos señalados en la presente ejecutoria. Por lo que hace el juicio ciudadano 36, se resuelve: primero, se revoca la determinación impugnada; segundo, se vincula al Registro Nacional de Población e Identificación Personal para que genere la clave única de registro de población del actor y la remita a la responsable en los términos y plazos establecidos en esta sentencia. Tercero, se ordena a la responsable que, una vez recibida la clave única de registro de población del ciudadano, lo inscriba en el padrón electoral, expida y entregue la credencial respectiva en los términos y plazos previstos en este fallo. Cuarto, hecho lo anterior, se ordena a la responsable que informe de ello a esta sala regional conforme a lo señalado en esta resolución. Finalmente, en el juicio de revisión constitucional electoral, con el que se dio cuenta, se resuelve: único, se confirma la sentencia impugnada. Secretaria General de Acuerdos, por favor, dé cuenta con las propuestas de criterios de interpretación que somete a consideración de este Pleno la Comisión de Jurisprudencia de esta Sala Regional. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Es materia de análisis y, en su caso, aprobación en esta sesión pública 3 propuestas de tesis de jurisprudencia que fueron previamente circuladas bajo los siguientes rubros. 1. Ayuntamientos. Naturaleza de sus integrantes y derecho a recibir una remuneración. 2. Ayuntamientos.
remuneración de sus integrantes y límites a la libre administración de la hacienda pública municipal. Y 3. Competencia. Corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero conocer de sanciones impuestas a las autoridades electorales derivadas del ejercicio de su función, legislación del Estado de Guerrero y similares. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. A consideración de este pleno, los proyectos de tesis. Sí, magistrada María Silva, por favor. Nada más para hacer mención de que el último de los rubros que se puso en nuestra consideración, yo voté en contra en todos ellos, sin embargo, estoy de acuerdo con el criterio, o sea, que ya es una unanimidad, bueno, no unanimidad, perdón, es un criterio que se ha establecido en ese número de sentencias y estoy de acuerdo con la redacción de la propuesta que se hace, a pesar de que en el fondo, como voté en esos asuntos, no estaba yo de acuerdo, pero sería todo. En realidad estoy de acuerdo con el proyecto que se propone. Gracias. Magistrada, ¿alguna otra intervención? Yo sí quiero hacer una breve intervención por dos razones. Primero, porque me parece que los criterios que se someten a la consideración de este pleno contribuyen a dar, de ser declarados obligatorios por la Sala Superior, de acuerdo con el procedimiento que establece nuestra normativa, van a contribuir a dar certeza sobre una serie de asuntos que de manera preocupante están llegando cada vez más al tribunal, y es el tema de las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos. Y cuando nosotros hemos abordado estos temas en múltiples asuntos, hemos ido analizando con mucha profundidad, con mucha reflexión, la naturaleza jurídica de los integrantes, no como trabajadores, sino como titulares de un poder, el poder de los ayuntamientos, el poder que se ejerce en los municipios. Y al atender a la naturaleza jurídica y quedar plenamente definido, me parece que muchos de los temas que de repente se demandan, los actores prepararán mejor sus cargas probatorias y también permitirán a los ayuntamientos defenderse de manera adecuada. Y en relación con la tercera tesis, vinculada con la competencia del Tribunal Electoral o de los tribunales electorales para conocer de resoluciones de las Contralorías internas que imponen sanciones cuando éstas derivan del estricto ejercicio de una función electoral, me parece que lo más relevante, lo dijimos en su momento en la sesión, en las sesiones públicas, es el mensaje de fortaleza al nuevo modelo del servicio profesional electoral, porque no se vale, como en aquellos casos, que tribunales administrativos que dependen del Ejecutivo del Estado pudieran intervenir en la revisión de actuaciones estrictamente electorales. Es en ese sentido que yo veo virtuosas las propuestas, pero además también mi reconocimiento a la Comisión de Jurisprudencia de esta sala que integramos a través de un acuerdo de los magistrados y que nos está permitiendo que este es el primer proyecto que se nos presenta, pero sesionará de manera constante, permanente, porque habrá que rescatar la riqueza de los criterios que esta sala en sus dos integraciones ha ido estableciendo. Gracias a los secretarios integrantes que nos han ayudado a recuperar estos criterios, convertirlos en tesis en los términos del acuerdo correspondiente que rige la elaboración de estos criterios y bueno, seguramente seguirán saliendo más y más asuntos para someterlos a la consideración de la Sala Superior. No sé si hay alguna otra intervención. De no ser así, le solicito, Secretaria General, tome la votación que corresponda. Como lo indica magistrado, magistrada María Silva Rojas. A favor en los términos de lo que mencioné. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de las tres propuestas. Magistrado presidente Armando Maitredo Hernández. A favor.
Magistrado presidente, las propuestas de interpretación planteadas por la Comisión de Jurisprudencia de esta Sala Regional han sido aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, se aprueban las propuestas de interpretación con los rubros siguientes: ayuntamientos, naturaleza de sus integrantes y derecho a recibir una remuneración. Ayuntamientos, remuneración de sus integrantes y límites a la libre administración de la hacienda pública municipal. Competencia: corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero conocer de sanciones impuestas a las autoridades electorales derivadas del ejercicio de su función, legislación del Estado de Guerrero y similares. Al haber sido aprobadas por unanimidad las propuestas de interpretación antes referidas, proceda la Secretaría General de Acuerdos a realizar la certificación correspondiente, así como el trámite previsto en los artículos 8 y 10 del acuerdo relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis relevantes y de jurisprudencia que emitan las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 13:21. Muchas gracias, buenas tardes. Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México. Adelantábamos al inicio de la misma asuntos sumamente interesantes. Uno de ellos en el que se confirma la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos relacionado con el pago de dietas en el Ayuntamiento de Atlatlahuacán. Noemí. Así es, en este asunto, como vimos en la discusión, la magistrada Silva, si bien compartió el sentido, no comparte el reconocimiento como tercero interesado del ayuntamiento al considerar que no cuenta con la legitimación necesaria para ello. Claro, también tenemos el asunto del Tribunal Electoral del Estado de Puebla relacionado con la organización política Pacto Social de Integración. Noemí. Así es, en este caso también se confirmó, se consideraron infundados los agravios los agravios del partido. Claro. Y en este sentido, lo importante fue considerar que no se actualizaba una afectación a los intereses de este partido y por ello es que se confirmó. Se confirma. Y por supuesto, muy interesante y que vale la pena resaltar la aprobación de estas 3 propuestas de tesis de jurisprudencia que en su momento tendrán que ser sometidas a la consideración de Sala Superior, pero que pudieran traer ahí algunos beneficios, ya lo mencionaba el presidente al final de la sesión, precisamente porque al convertirse, en su caso, estos criterios en obligatorios, pues da una pauta para la resolución de futuros asuntos. ¿No, Noemí? Hablábamos ahí se propone el tema de tesis de jurisprudencia relacionada con la naturaleza del ayuntamiento, la naturaleza de sus integrantes y el derecho a recibir una remuneración. ¿Nos quieres platicar algo al respecto, Noemí? Pues brevemente, en este criterio se establece que los integrantes del ayuntamiento no son empleados y por tanto no les corresponde el régimen de remuneraciones previsto en el artículo 123 de la Constitución Federal, sino previsto en el artículo 127. Bien, había una tesis más relacionada con la remuneración de los integrantes del ayuntamiento y los límites a la libre administración de la hacienda pública municipal. Bueno, en este criterio lo importante es que si bien se está reconociendo la libertad de los ayuntamientos para establecer su presupuesto de egresos, también es cierto que de una interpretación sistemática de los artículos constitucionales, tanto federales como locales, se establecen límites que debe haber al momento de ejercer estos presupuestos. Claro, y un asunto ahí que, pues fue materia, por supuesto, que conoció es el pleno de esta sala, relacionado con la competencia que tienen los tribunales electorales de conocer asuntos relacionados con la función intrínseca, digamos, de los consejeros electorales, ¿no? Y esto derivó de asuntos precisamente del Estado de Guerrero que resolvió la Contraloría de aquel instituto, pero que eran competencia del tribunal, ¿no, Noemí? Así es, como vimos, incluso el magistrado presidente de esta sala dio énfasis en la importancia de haber reconocido la competencia de los tribunales electorales y no permitir que una autoridad administrativa conozca sobre estas sanciones. Noemí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Jesús. Y a usted, como siempre, solo nos resta agradecerle el que haya seguido la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.